Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a NPI, un programa que hoy además va a ser muy guy friendly. Mira, tenemos a Andrea y todo Garasi. Claro, mira, ondea, mira cómo ondea. Vamos a hablar de un icono y una persona que ha sido referente, quizás menos de lo que debiera. Me estoy refiriendo a Francis, una persona del colectivo que fue asesinada en el año 1979. Un policía le disparó en la cabeza y generó todo un movimiento en aquella Euskadi de finales de los 70, en el que pues por primera vez se empezó a hablar de las libertades sexuales y precisamente por eso queríamos hablar hoy en NPI de este grande que era Francis. Para hablar de ello nos acompaña un amigo de este programa, Julen Gorosabel, que saludo ya. Julen, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Has pronunciado mi nombre un poco catalán, me has dicho Julen, ¿no? Es Julen. No, o argentino también. Julen Gorosabel, no pasa nada, yo lo digo como tú quieras. Julen, con una Y bien marcada. Es que ricas JG, Judy Garland. Bueno, ¿por qué está Julen con nosotros? Porque en el Festival de Cine de San Sebastián publicó un documental, un cortometraje que es casi un documental sobre Francis, un cortometraje donde reivindica su figura, porque, Julen, es verdad que en el colectivo hay mucha gente que se fija en figuras de Estados Unidos, en referentes de Estados Unidos, y nos olvidamos de los de casa, y Francis fue una persona muy importante aquí. Francis fue una persona muy importante que tenemos que reivindicar porque es una figura nuestra, es una figura cercana, es una figura injustamente desconocida entre cierto público y bueno, yo realmente el punto de partida para hacer este cortometraje documental Incógnita, eso es, fue el hecho de haberme criado con un montón de referentes estadounidenses, que está muy bien, porque hay que reivindicarlo, porque también está muy bien, pero no por eso dejaba de sentirme solo en algunos momentos al pensar que para ser libre y para ser realmente yo y para estar con gente afín tenía que cruzar el charco tantísimos kilómetros y realmente encontraría a mi gente, ¿no?, en Estados Unidos. Y eso fue un poco lo que me llevó a buscar referentes un poco más cercanos y yo me atrevería a decir que ya con 25, 26 años, y ahora mismo tengo 29, fue cuando realmente descubrí a Francis bastante tarde. Y por eso quería recuperar un poco su figura, porque realmente marcó una época y marcó nuestra historia. Cuéntanos, Julen, ¿quién fue Francis? Para quien no sepa, ¿quién fue? A ver, yo tampoco aquí soy la mayor experta, pero tengo entendido que Francis fue una transformista que en aquel momento se le denominaba travesti, porque travesti se denominaba tanto a personas transexuales como a drag queens, como este tipo de gente, ¿no? Y estuvo viviendo en varios lugares, estuvo viviendo en Zaragoza, estuvo viviendo en Barcelona, estuvo viviendo en varias ciudades y de repente, pues un momento llegó a Orereta y tengo entendido que llevaba pocos meses, no llevaba tampoco demasiado, pero sí que se había acostumbrado a estar allá, era muy amiga del Apolo, que era el bar donde la asesinaron, y una noche en la que un guardia civil estaba fuera de servicio, estaban ya recogiendo ya lo que era el bar y le dijeron como que no le podían atender porque ya estaban cerrando y parece ser como que el señor se mosqueó un poco. Daba la casualidad de que Francis en aquel momento estaba transformada y estaba recogiendo las mesas y estaba transformada, cosa que no era habitual porque normalmente primero te cambias y luego ya ayudas, ¿no? Y pues bueno, se le disparó el arma, así fue como lo denominaron en la prensa, se le disparó el arma y a partir de ahí empezó todo un movimiento en el País Vasco, en Guipúzcoa, y todo el miedo que tenía la gente en aquel momento de reivindicarse en las calles y tomar las calles, como que fue como un catalizador, tengo entendido, porque yo en esa época no vivía, pero tengo entendido que a raíz de eso la gente se envalentonó y sin redes sociales y sin ningún tipo de organización previa salieron a la calle, tomaron la calle y la hicieron suya, y fue el punto de partida para que se formase GAM y otras entidades que empezaron a abogar por los derechos del colectivo. Julen, queríamos ponerte un vídeo cortito de una entrevista que le hice a Marc Ambroyer en el paso de cebra de Francis, en Orereta.
Y bueno, no me juzguéis mucho, que es de mis primeras entrevistas. Aquí también surge la gran revolución, la gran revuelta marica, antimilitarista y antisistema, pues en los años 79. Yo creo que fue un antes y un después el asesinato de Francis para levantar la revuelta marica. Mira que estamos aquí con la placa homenaje, qué preciosidad. Es que Orereta no para de gente referente, Francis, Miquela, la verdad es que hoy lo celebramos, pero hay que recordar que anteriormente pues estábamos siempre en lucha. Aquí es una ciudad siempre muy luchadora, Orereta. Hombre, yo creo que luchar por los derechos LGTB, lo mismo que luchar por los derechos de las mujeres, es fortalecer la democracia, es luchar por toda la sociedad y por un mundo mejor, por vidas vivibles y por vidas felices, y sobre todo para que nadie sea menos que nadie. Por lo tanto, yo creo que la lucha del colectivo de las maricas, de las trans, de las bolleras y de las mujeres han contribuido a ser un mejor país, mejores ciudades, mejores pueblos, mejores territorios. Pues con las palabras de Mar, ¿qué opinas de lo que dice ella? La verdad es que menos activista, de las mejores de este país. Mar es bueno, yo no la conozco personalmente, vosotros sí. Es un lujo de persona, lleva muchísimos años peleando junto con Carla Antonelli, es de las personas referentes a nivel estatal, y no puedo más que sumarme a las palabras que dice de que efectivamente luchar por los derechos del colectivo no solamente ayuda al colectivo, sino que ayuda a fortalecer todo un sistema democrático, ¿no? Que tengo que decir que ahora mismo creo que está un poco en crisis la democracia con la victoria de Trump y todo esto, y creo que ahora más que nunca tenemos que salir a luchar, por supuesto que sí. Por cierto, habla de muchas luchas en esta entrevista, habla de la lucha antimilitarista de aquella época también, y sí que me gustaría recordar que al poco tiempo del suceso de Francis, pues también ocurrió el de Gladys, una activista ecologista también. Por cierto, que mucha gente le llama Gladys Enea, el parque de Cristina Enea, en homenaje a ella. Sí. Se ha popularizado en algunos ámbitos. Sí. Ya está un poco olvidado, pero todavía se dice, ¿no? Pero bueno, también hay que reivindicar, ¿no? Sí, tengo entendido que durante años se le presionó al Ayuntamiento de Donostia para que cambiara el nombre de Cristina Enea a Gladys Enea, pero ¿qué pasa? Que el duque de Mandas, que era el propietario original del parque y de la casa donde vivía, en su testamento, como condición para dejarlo abierto al público y que fuese de propiedad del ayuntamiento, una condición era que mantuviese el nombre de Cristina Enea, porque Cristina era la esposa del duque de Mandas. Entonces quería que fuese un homenaje a su mujer. Entonces por eso no se pudo oficializar, pero yo creo que el pueblo aún así, informalmente al menos, ha mantenido el nombre de Gladys Enea. Me parece que es un homenaje precioso a Gladys, por supuesto. Hablando volviendo a Francis, que es para lo que estábamos aquí en esta entrevista, es que son tantas cosas de las que se puede hablar. Sí, noto que igual estoy hablando un poco serio, pero que creo que el tema también no merece. Pero es lo que tocaba hoy, Julen, claro, es lo que tocaba. Pero me interesa mucho preguntarte, cuando has hecho este cortometraje, has hablado evidentemente con gente que estuvo en la órbita de Francis. ¿Qué te contaban aquellos de esa época? ¿Qué te contaban de cómo se vivía siendo una persona gay, una persona trans, una persona que se salía de la norma de aquel entonces? Tengo que hacer una mención especial a Julen Zabala, activista histórico de GAM, una persona increíble que, bueno, de hecho, en los créditos del cortometraje ya se lo agradezco, toda la labor de documentación que me ha facilitado, todo. Me parece que es un hombre súper generoso y es un poco, para mí ha sido un descubrimiento conocerle, sinceramente, y es un poco, yo también, a nivel personal, lo que buscaba con el cortometraje, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que acercándome a la figura de Francis, acercándome a una figura más cercana, iba a terminar conociendo efectivamente a muchos activistas, ¿no? Kilómetro cero, por así decirlo. Decimos kilómetro cero con la comida, pero también con este tipo de cosas, ¿no? Y Julen ha sido un regalo conocerle. Esto tengo que decirlo, que este cortometraje lo hice dentro de un marco de un taller dirigido por Alejo Duclos, que es también otro activista de Argentina, en Tabacalera. Y durante las semanas de la producción del cortometraje, Julen nos llevó a la famosa Cuesta del Culo, que está en Miraconcha, en Donostia, y nos estuvo hablando de la época de la Cuesta del Culo, la época de los bares de ambiente. Era una institución la Cuesta del Culo. Era una institución a nivel de España, y se juntaba, pues eso, transformistas, personas trans, maricas, bolleras, también tengo entendido,
cerca hacían cruising, que en aquella época se llamaba cancaneo, que me hizo Claro, mucha gracia. cancaneo toda la vida. Y Julen Zabala conocía a su marido haciendo cancaneo. Que, o sea, digo esto porque a veces se toma como el tema de cruising como si fuese un tema menor, y tú puedes conocer realmente a gente maravillosa haciendo esa actividad como haciendo cualquier otra, pero esa también, ¿no? Me resulta gracioso que se haga free tours explicando quién fue Victoria Eugenia y quién fue María Cristina, que es muy importante, pero también pienso como que nos están robando parte de nuestra historia, porque a mí nadie me habló de la Costa del Culo. Yo pensaba que había que ir a Chueca, y resulta que en mi misma ciudad había un lugar emblemático llamado Costa del Culo, y cerca de la Costa del Culo otra zona en San Bartolomé llamada La Zona, ¿no? Que también había bares. Y me parece que tenemos que reivindicar esa historia callejera, nuestra, no aristócrata. Parece que solamente importa la historia de los aristócratas o de los burgueses, nuestra historia como pueblo y como colectivo. Entonces, eso por un lado. Y luego, por el otro, he traído el libro de Xavier Madariaga llamado Francis, que es un libro increíble en el que recoge precisamente su trabajo de documentación de Francis, y cuando se enteró de que estaba haciendo yo el documental Incógnita, tuvo la generosidad de regalarme un ejemplar. Estamos viendo imágenes de cuando hicisteis el intercambio de libros. Tú le regalaste el libro que viniste a presentar la vez anterior que estuviste en EPI, y él te hizo entrega de ese libro que tienes, sí, que tienes ahí. Tengo que decir que no lo he terminado, he empezado a leerlo y me parece muy interesante, y de hecho no solamente escribe Xavier, sino que, por ejemplo, el alcalde de Rentería también, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo voy a mirar, también hace un prólogo precioso como homenaje a Francis, y sus palabras son muy importantes porque evidentemente Julen Mendoza, el anterior alcalde. eso sí. es, representa también el conjunto del pueblo, ¿no? Las personas que conocieron a Francis, ¿qué te contaron? ¿Qué te han contado? No tengo testimonios directos de gente que haya conocido personalmente a Francis, tengo testimonios indirectos como el de Julen Zabala, que me contó, más que Francis, la repercusión que tuvo luego a nivel callejero, ¿no? A nivel de reivindicar, y me parece importante. Esto es un poco como la Virgen María. Pues probablemente folló, probablemente Jesús nació después de follar, no nació después de que llegase una paloma, pero llega un punto en el que no es tan importante qué pasó exactamente, sino la repercusión luego que tuvo, ¿no? Al final, la figura de Jesucristo, de la Virgen María, es más importante luego lo que significa para la gente, que quizás a veces también lo que fue, que es tan importante. Pero en el caso de Francis me pasa un poco lo mismo. Más allá de no conocerle a nivel personal, porque no tuve el placer de hacerlo, o entre otras cosas porque no había nacido, me parece interesante lo que supuso para la gente, porque evidentemente las proclamas que se le hacen a Francis, la más típica es Francis Goguenza Itugu, que significa Francis el tenemos presente, y evidentemente Francis me imagino que no sabría euskera, porque no nació en el País Vasco, llevaba pocos meses, pero ya es un poco lo que significa para el País Vasco, ¿no? Entonces, más allá de quién fue realmente Francis, me parece interesante que la gente lo haya seguido recordando, que se haya seguido apoyando en su figura, y que realmente Francis ha llenado un hueco que hacía falta que alguien lo llenara. Fue Francis, porque cronológicamente la mataron en el momento en el que históricamente hacía falta un empuje, ¿no? Una figura que reclamar, y creo que eso tampoco le quita valor, porque es verdad que no sabemos quizás a nivel personal quién fue, pero eso no le quita ningún valor, porque realmente su asesinato fue totalmente injusto y representaba exactamente el peligro que existía en ese momento con el colectivo. ¿Dónde se va a proyectar próximamente el corto? Pues mira, lo quiero proyectar en Odedeta, porque me parece que Tabacalera me permite destinarlo allá, pero me parece que el lugar que le corresponde es Odedeta. Y en el estreno, que fue en el festival, en la sala vídeo de Tabacalera, vinieron muchas personas de Odedeta, les encantó, me dijeron que lloraron y todo, que les llegó muchísimo al alma, y me facilitaron, pues eso, me dijeron que no habría ningún problema de proyectarlo en Rentería, y me gustaría que fuese así, que fuese allá. Me gustaría que fuese a principios de año, pero en cualquier caso todos los años hace Francis al día, entonces me parece que sería un marco impresionante para verlo. Y ahora lo quiero mover por festivales también. ¿Qué le dirías a una persona joven que igual no sabe de este tipo de referentes y que han hecho que pues, podamos ser más libres de lo que eran en aquella época? Yo diría a una persona, bueno, para empezar que... Más joven, ¿eh? Sí, Porque tú eres joven. Yo ya casi tengo 30 años, ya tan joven no soy.
Les Con 30 diría, es joven. bueno, y les diría que buscaran cerca, que miraran cerca de donde vivan, porque realmente, como diría Paquita Salas, maricones ha existido toda la historia de la humanidad. Y sobre todo diría que no miremos por encima del hombro de nuestra historia. Tenemos como una tradición de menospreciar lo nuestro, tanto lo vasco como lo español. Tenemos como esto de pensar que siempre lo bueno viene de fuera, de Hollywood. Y es verdad, Hollywood hace cosas muy guays, Nueva York también es impresionante, pero dejemos de menospreciar nuestra propia historia. Y hablo con temas del colectivo, como te puedo hablar de otros temas también, pero con el colectivo también. Dignifiquemos al marica de barrio, dignifiquemos a la bollera de 80 años que quizás ahora mismo tiene problemitas, pero porque en su juventud tuvo que pasar lo que pasó. Porque gracias a esa gente que menospreciamos muchas veces, tenemos lo que tenemos. Y tenemos los derechos que hemos conseguido, las libertades, ¿no? Y para mí ha sido muy importante pues, esa relación intergeneracional que he tenido con Julen. Y yo le he dicho muchas veces, joder, es que gracias a tu cancaneo, a tus salidas por la cuesta del culo tal, tengo yo lo que tengo. Entonces, valoremos también lo que la generación anterior ha hecho por nosotros y no pensemos que tampoco hemos inventado el mundo, porque tampoco es verdad, ¿no? Yo creo que es el momento adecuado para que levantemos la bandera y para que saquemos una cerveza. Bueno, la bandera siempre la vamos a levantar, ¿eh? Yo tengo por aquí Yo unas que soy muy de cervezas. banderas. Cada vez que viene Julen yo traigo cerveza, no sé por qué. Mira, solo sí, conmigo. Solo contigo, no es una tradición que tengamos en qué este bonito, programa, qué pero sí, bonito. la vez anterior cuando viniste con tu libro Maite Miña, también la trajimos. Hoy me he traído unas relatas porque la última vez la abrimos con... Epa, bueno, toma Encima esta, de la Vidasoa, primera. ¿eh? Sí, de Vidasoa, hombre, por supuesto. Yo barro para casa. Espera, que vamos a hacer aquí cambio de botellas. Ya está. Oye, pues toca brindar. Yo creo que toca Muchas brindar gracias. un poquito por Francis, por toda la gente que vino después. Sí, Y vendrán. Y vendrán, y aquí seguiremos. y vendrán. Y antes de terminar, nos has comentado a micrófono cerrado, que bueno, luego beberé, porque si no, no puedo Y un hablar. poquito, ¿eh? Que esté mala educación. Micrófono cerrado nos ha comentado, Yule, vamos a ponernos serios, porque ayer tuviste una experiencia que te ha marcado. Sí, sí, un poquito Y sí. antes de terminar el programa querías hacer referencia Sí, a esta cuestión. realmente haciendo el cortometraje hablo sobre un asesinato, ¿no? A través de mis ojos y a través de mi experiencia personal, pero hablo sobre un asesinato. Y entonces, claro, este cortometraje me ha hecho reflexionar mucho acerca de la muerte, mucho acerca de la vida también. Y ayer tuve la poca fortuna de cruzarme por la calle con una persona que quería suicidarse, vamos a decirlo tal cual, como fue. Estaba en un 8º piso, estaba en la parte de fuera del balcón y decía pues eso, que no merecía la pena vivir, que quería suicidarse, ¿no? Estaba en calzoncillos también. Y me impactó mucho porque es una cosa que realmente vemos mucho en la televisión a veces, ¿no? Tampoco demasiado, porque es verdad que justo el tema del suicidio es un tema un poco tabú y se tiene esta creencia, ¿no? De que realmente no hay que hablar de ello, porque si hablas de ello va a proliferar más. Pero yo soy de las personas que piensa que de lo que no se habla no se puede hacer nada, lo que no se menciona, no le ponemos palabras, no existe, ¿no? Y yo sí que creo que tenemos un grave problema de salud mental, en ese momento lo vi muy claro. Había muchas personas mirando a esta persona que quería suicidarse. Era un hombre además bastante joven, tendría 35, 40 años. Y había mucha gente que sacaba fotografías, que se reía, que le decían, bueno, si se quiere matar, que se mate. Y yo no dejaba de pensar, ¿en qué mundo vivimos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si como seres humanos no somos capaces de conectar con eso, es que yo creo que no merecemos el derecho de llamarnos humanos, porque hoy le comentaba a la mañana a mi psicóloga, o sea, para mí un ser humano es aquella persona que tiene humanidad, y si no tienes humanidad no eres humano, eres una piedra, eres otra cosa, pero humano no lo eres, ¿no? Y yo sí que pienso que hay que poner más medios, hay que poner más psicólogos, hay que acompañar a la gente. Hay mucha gente que se siente muy sola y muchas personas piensan que no va con ellos. Y yo creo que un suicidio, que en España tenemos 11 al día consumados, es un fracaso de la sociedad. Y quería comentarlo porque me parece que alguien tiene que visibilizarlo de alguna manera, ¿no? Por suerte que se encontró con psicólogos Sí, y con una persona sí, como tú, sí. que menos mal que... No, yo no hice nada, yo estaba mirando hacia arriba y casi rezando para que no se suicidara.
y parece ser que a la hora o así de estar detrás del balcón de la valla, pues unos psicólogos lograron convencerle de que merecía la pena Desde vivir. abajo, entiendo. No, desde la casa, subieron a la casa. También subieron bomberos y subieron antidisturbios. Pero fíjate, hablando de la cuestión de la salud mental, el otro día también con la directora de cine, Arrate Fernández, lo estuvimos comentando, cómo las redes sociales están volviendo loco a muchísima gente y dentro de unos años... Es un arma de doble filo, porque por un lado visibilizas, pero por el otro también vuelves loco. Entonces es un arma de doble filo. Quizás habría que educar bien, ¿no?, a la gente que... Habría que educar, yo creo, en salud mental muchísimo. Está muy bien aprender raíces cuadradas, pero es todavía más importante aprender a comunicar qué es lo que te pasa, identificarlo, pedir ayuda. Decimos que los japoneses, ¿no?, son muy individualistas y que tienen miedo a pedir ayuda, pero aquí también. Aquí tenemos un miedo terrible a pedir ayuda real. A veces cuando se pide ayuda tampoco se ofrece la ayuda que hace falta y yo creo que hay que hacer una crítica desde el sistema sanitario. Osakidetza, en fin, no voy a hablar, pero... Entonces yo creo que hay mucha gente que se siente muy sola y uno de los chicos con los que yo estaba comentando y viendo el panorama decía que, a ver, que hay muchas veces que una persona tiene un problema mental y que no se puede hacer mucho por ello porque se ha cronificado. Y yo sinceramente pienso que eso es echar balones fuera, porque es verdad que hay enfermedades mentales que se cronifican, pero también hay que poner medios para evitar que llegue esa fase de cronicidad, ¿no? Y decir que esa persona tiene salud mental es como decir, bueno, esa persona está loca y yo no soy así. Y es como un poco distinguir entre el otro y yo, cuando realmente a ti también te puede pasar. Entonces me parece que no hay tanta diferencia y que tenemos que entender que somos un todo y que no es él y yo, ¿sabes? Sí. Pues yo creo que es el mejor cierre posible, Julen, de verdad, es el mejor cierre posible. Fuera el Muchas individualismo. gracias. Claro que sí, todos unidos. Somos comunidad, brindemos, venga, somos comunidad, para terminar. claro. Vamos a brindar. Hagamos comunidad. Julen, muchísimas gracias por haber venido. Recordamos tu cortometraje Incógnita, que estén muy atentos porque pronto se va a estrenar en muchos sitios, se va a poder ver en muchos sitios para reivindicar la figura de Francis. Y la verdad es que cómo se nota que no llevas banderas, ¿eh? Que no sabes manejar banderas. Ponme plano, por favor. Ahí está, sí. Mira cómo se nota, es que llevarla de Irún Qué te da un poderío. Te diré que a cámara apagada he movido la bandera muy bien, como debe hacerse en un día del orgullo, pero por supuesto eso lo hago solamente Ha sonado un poco mal, ¿eh? Sí, la bandera hay que moverla todos los días, cariño. Yo creo que esta conversación ya se está saliendo de madre. En fin, Julen Gorosabel, es que ricasco gurekin egon izanagatik. Gaur bereziki, gurekin egon izanagatik. Gaur eta beti. Eta beti, eta torri laster, mesedez, behar zaitu guzaio. Nahi beste gonbidatu, hemen izango nahi zuen. Mila esker, Julen. Eskerrik asko.